Listo. En unos 5 minutos ya empezamos con la clase. Sí, chicos, buenas noches. No sé cómo te-
Este es nuestro último tema de la semana 3. Vamos a ver sarcoma de partes blandas, sarcomas óseos, cáncer de pulmón, que es uno de los algunos puntos que también preguntan. Y a los finales estoy colocando algunas preguntas, no solo de estos temas, sino también algunas de algunos temas anteriores. Y igual, si nos da tiempo, de repente también podemos seguir revisando otras para que puedan practicar más ya para su examen. A ver, empezamos con sarcoma de partes blandas. Como dice su ubicación de acá, recuerden que es más frecuente en miembros inferiores. Eso es algo que tienen que recordar del sarcoma de partes blandas, así como esta ubicación de acá en la pierna. ¿Cómo se va a presentar? Va a haber dolor, va a haber un aumento de volumen, básicamente lo que estamos viendo en la imagen, que la persona va a tener una pérdida de la funcionalidad, va a haber una limitación y que le predispone a las fracturas. El diagnóstico, cuando sea partes blandas, sobre todo, vamos a pensar en hacer con resonancia magnética, que ve mejor lo que vendría a ser partes blandas. Si pensamos luego que vamos a ver en sarcomas óseos, ahí se utilizaría más entre la radiografía y entre la tomografía. Pero si queremos evaluar partes blandas, es un poco mejor la resonancia magnética. Factores de mal pronóstico, en este caso tenemos que sea una tumoración grande de más de 5 centímetros y que tenga una ubicación profunda. Al inicio, ¿qué se puede hacer para el diagnóstico? Tal vez no ser tan invasivos en una resonancia, a menos que ya tengan algunos factores como los de acá, que tenga una presentación o que sea altamente sospechoso, que tal vez hay algunos factores de mal pronóstico. Tal vez lo primero que se podría hacer, como dice acá, es una sonografía o una ecografía que también ve partes blandas y se hace y dependiendo si no sale que es algo no sale una lesión sospechosa, se observa. Pero si hay una lesión sospechosa y concuerda con la sintomatología, se puede pasar una resonancia magnética con contraste o una resonancia con contraste. O como dice acá, también se puede pasar de frente si es que hay signos sospechosos de malignidad y si es que no los hay, pero se sospecha que tiene una leve sospecha que podría ser sarcoma de partes blandas, entonces lo primero sería una ecografía y si confirma que es algo sospechoso y que necesita evaluar más, pasa a una resonancia. Esto puede evaluarse dependiendo si es superficial, si es profundo. Se dice que es superficial cuando los centímetros van más de 2 centímetros, pero es menos de 4 centímetros. Y eso nos indica un buen pronóstico, porque mal pronóstico sería que sea más de 5 centímetros. Hasta ahí es algo superficial, algo bueno. Entonces, si tenemos que es de ese tipo, ahora, ¿qué nos falta? Biopsiarlo, ¿no? Se toma una biopsia y ahí nos va a permitir más seguramente identificar, ¿es benigno? ¿Tiene extensión hacia, extiende los márgenes o no es? Si es benigno, se observa. Si tiene o si se confirma que es un sarcoma de partes blandas, ya pasa a un centro de sarcoma, ya sea con los oncólogos, con los radiólogos, para que le evalúen qué es el tratamiento que va a recibir. Tenemos que sea un superficial y que tenga menos de 2 centímetros, se puede sacar con biopsia. Y con la biopsia también nos confirma. Si es benigno, se observa. Y si sale que es un sarcoma de partes blandas, ya lo mandan a un centro especializado que vaya a ver el tratamiento del sarcoma. Si es profundo y es sospechoso de malignidad, de frente lo mandan para el centro de sarcoma. Y si es más de 4 centímetros, que es uno de los criterios de mal pronóstico, también de frente. Este es más o menos el algoritmo de cómo se manejaría un sarcoma de partes blandas. Luego, esto de acá también vino una preguntita, más o menos cuál es el sistema, nada complicado, solo no les preguntaron en ese momento por estos valores exactamente, solo acerca de cuál era el sistema de gradación histológica para el sarcoma de partes blandas y es esto como tal, ¿no? ¿Cuál es el sistema de gradación histológica FNCLCC de la Federación Internacional de Centro de Cáncer? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que evalúa? Nos se va a indicar. Acuérdense que más o menos los que tengan tres son, bueno, aumentan los malos pronósticos. O sea, que tenga sea un sarcoma sinovial, embrionado, indiferenciado, de origen desconocido, dudoso. Todo esto aumenta, mientras tenga más valor, o sea, mientras tenga 6 o 8 puntos, hace que sea también de mal, en total, que sea oriente un mal pronóstico. Cuando
es algo bien diferenciado, podría decirse que es un buen pronóstico, porque el tejido original es más o menos parecido, entonces no ha habido mucho cambio. Entonces, por eso es que dice, si es un sarcoma muy parecido al tejido mesenquimal o maduro normal, podría decirse que equivale a un bien diferenciado. Si es uno que sea indiferenciado, podría decirse mal pronóstico. Tenemos otro, si es más de 19 mitosis por 10 campos de alto poder, esto también indica mal pronóstico. Tenemos las mitosis que pueden ir de 0 a 9, de 10 a 19 y más de 19. Más de 19 ya es lo que les comento. Y según la necrosis, 0 si no hay necrosis, 1 si la necrosis es menos del 50% y 2 si la necrosis es más del 50%. Como dice acá, el primero es en base a los grados de diferenciación de 1 a 3 puntos, si está bien diferenciado, moderadamente o si está mal diferenciado. Los cuentos mitóticos, si hay de 0 a 9 mitosis 1, si hay 10 a 19 mitosis 2 y si hay más de 19 mitosis 3. Y necrosis tumoral, si no hay necrosis, si hay hasta 50% 1 y si hay más del 50% de necrosis, valor 2. Y de acuerdo a eso se van sumando los puntos, ¿no? Si tenemos que es algo, un sarcoma indiferenciado, que tiene más de 19 mitosis, pero que no tiene necrosis, entonces 3, 6, quedan 6 puntos. ¿Y dónde dónde cae acá? Es un sarcoma de grado 3, más o menos así. Y de acuerdo a eso, lo que vemos va a variar también el tratamiento. Entonces sí, es útil recordar un poco de este cuadro. Por otro lado, a ver, si tuviéramos que es un sarcoma bien diferenciado, que tiene 0 a 9 mitosis, em, y que presenta una necrosis en menos del 50%, entonces tendríamos, ¿no? 1, 2, 3 y equivale a un grado 1. Y acá que tenemos, por ejemplo, en grado 1 de tratamiento es buen pronóstico, se le puede hacer una cirugía y buscar, lo que se busca siempre es que queden márgenes libres, ¿no? Es lo que la intención de la cirugía. Y dependiendo, se puede pasar opcional a una radioterapia, pero que sea a un menor grado, un grado 1, es un buen pronóstico. A medida que va aumentando los grados, grado 2 o grado 3, ya puede variar un poco el tratamiento y y incluso ya puede que no sea necesaria la cirugía o no sea efectivo porque ya es muy avanzado. Entonces, como dice acá, esto de acá también es importante. ¿Qué es lo que se busca en la intención de la cirugía? Buscar márgenes libres para que esto no comprometa o no extienda a más zonas, sino que quede todo libre, que es lo que ha podido sacar la mayor cantidad de tumor. Entonces, como debería decirse, no hay como unos restos ahí todavía de tejido canceroso, es lo que se busca. Determinación del riesgo que sea un tumor de grado 3, lo que vimos acá. ¿Y cómo tiene grado 3? Cuando sean 6 a 8 puntos y se obtiene sumando esto, ¿no? Por ejemplo, 3, 6, 7, 8, si es indiferenciado, si tiene más de 19 mitosis y si tiene una necrosis más del 50% es grado 3, eso ya es un alto riesgo. O si de frente nos dice que tiene un tamaño más de 5 centímetros, ya es alto riesgo. Y si tiene una ubicación profunda, también es alto riesgo. El objetivo de la neoadyuvancia, como dijimos, era disminuir el tamaño del tumor. Disminuir el tamaño del tumor para que así sea más fácil luego hacer la cirugía y obtener, como se dice, los márgenes libres. Y se utiliza antes de la cirugía, en el caso de la neoadyuvancia. Se le diría adyuvancia cuando es después de la cirugía. Entonces, acá el tratamiento puede variar según si es un grado 1, grado 2 o grado 3. Acá nos dicen que en grado 1 lo primero que se hace es cirugía. Puede opcional darse radioterapia, puede hacerse una resección o que no haya resección. En el grado 2 se ve el riesgo. Si es de alto riesgo, puede darse opcional quimioterapia más radioterapia, o si es de un bajo riesgo, riesgo bajo e intermedio, opcional radioterapia. ¿Y cómo va la quimioterapia? Esto también es importante. Esto lo preguntaron, ¿no? ¿Cuántos ciclos de quimioterapia son efectivos para el sarcoma de partes blandas? 3 ciclos de radioterapia, de quimioterapia, disculpen. ¿Y en qué consiste la quimioterapia? Bueno, acá están estos fármacos, puede ser isofosfamida, doxorubicina o adriamicina, que es un equivalente. Hasta acá, espero que esté claro. Sarcomas óseos. En adultos es raro, es más frecuente que ocurra en los niños. Entonces, el osteosarcoma
va a ser el sarcoma más frecuente en los niños, y de ahí le sigue el segundo más frecuente, el sarcoma de Ewing. La mayoría también se da en miembros inferiores, en especial en las áreas cerca de las rodillas. Empezamos con el osteosarcoma, que es el más frecuente. Es más frecuente, como dicen, en adolescentes y en adultos jóvenes. Se hace una biopsia antes de la cirugía, claro, para confirmar que realmente se está ante un osteosarcoma. El diagnóstico, como dijimos acá, si vemos partes blandas, ecografía, resonancia, pero si vemos tejidos óseos, si vemos, en este caso, sarcomas óseos, bueno, lo primero y más económico, tal vez más accesible, una radiografía. Y ya puede pasar a una tomografía que también ayudaría a ver el tema de las metástasis. Entonces, diagnóstico, acá ya no se le mencionan acá la resonancia que podría considerarse, pero es en realidad, como dice, más específico, se prefiere la radiografía. También se puede hacer, como dice, una tomografía de tórax y de abdomen. ¿Por qué de tórax si es un sarcoma óseo? Porque un lugar frecuente de la metástasis en el sarcoma óseo es el pulmón. Entonces, como menciona acá, hay alto de metástasis pulmonares. Entonces, con la tomografía ahí se puede ver. Y esto de acá también importante, altera. ¿Y por qué se da este osteosarcoma? Hay alteraciones en la translocación del cromosoma 22. Este se va a fusionar con este gen de acá, el EWSR, y eso genera esta alteración y puede hacer una predisposición a osteosarcoma. La enfermedad, en el tratamiento tenemos siempre la primera intención va a ser quirúrgico, sobre todo cuando es, como dijimos, enfermedad no metastásica. Si está los márgenes amplios, se preserva de la extremidad y se busca hacer una reconstrucción y uso de prótesis. Si hay un buen pronóstico para el paciente, entonces se busca hacer algo quirúrgico. Pero si el paciente ya tiene metástasis hacia varios órganos, es de difícil acceso, ya no tendría mucho sentido hacer un tratamiento quirúrgico y en ellos más se abordaría posiblemente la quimio, como estamos viendo acá. La neoadyuvancia que dijimos, la quimioterapia, si el tumor lo vemos hasta cierto punto irresecable al momento, em, podríamos hacer lo que es, como dijimos, reducir el tamaño del tumor y si se reduce el tamaño del tumor a un punto que sea accesible de la cirugía, esa sería una, una alternativa, ¿no? Tenemos que es un tumor de alto grado, de estadio avanzado, y que buscamos reducir el tumor, ¿para qué? Para facilitar la cirugía. En enfermedad metastásica se trata al igual, tenemos la quimio, MAP, esto, recuérdense, y luego la cirugía. Pero acá hay algo contradictorio, dependiendo cómo va con el tema de la quimio, pero lo preferible en el tema quirúrgico es si es que no hay enfermedad metastásica. ¿Y en qué consiste este MAP? Son 3 fármacos, metrotexate, adriamicina y los platinos. Dentro de ellos el cisplatino. Ahí, ¿qué es lo que van a ver acá? Estos, ¿no? El signo de sol naciente que se ve como esto en el caso del osteosarcoma o el triángulo de Colmo. Si ven estos dos nombrecitos de acá, bueno, también acá dice que puede haber esclerosis y lisis, pero si ven estos de acá, piensen en osteosarcoma. No he visto que, pero sí lo podrían preguntar, tal vez le dan más o menos, bueno, una persona adulto joven, una lesión en la rodilla, y le puedes mencionar tal vez esta de acá, esta translocación. Y uno de estos dos signos de acá ya les indica con estos dos, la sacan que es osteosarcoma. ¿Qué más? Ahora el segundo más frecuente, el sarcoma de Edwin. Este, como dices, es el segundo más frecuente, se da en niños, pero más. Tenemos que el sarcoma de células redondas pequeñas, que va a haber fusiones con el gen E26 o genes FET. Y este de acá, por este de acá, recuerdo que también lo vi. Cromosoma 1122 se va a fusionar con el EWSR1. Sé que es un poco tal vez tedioso tener que acordarse de estas mutaciones, pero a veces sí, por cosas, puntitos, algo que siempre busquen, como le digo, cuando tienen dos enfermedades parecidas o que sienten, ya bueno, acá osteosarcoma y el sarcoma de Edwin, ambos son sarcomas de óseos, ¿cómo las diferencian? Tratar de buscar pequeñas diferencias, ¿no? Ya si les mencionan el triángulo de Goldman o el signo ese de sol naciente, entonces ya piensan en osteosarcoma. Si les mencionan
que hay un problema en el cromosoma 1122 que se fusiona con el EWSR1, piensan en el sarcoma de Ewing. Y acá también varía el tema del tratamiento, porque como dijimos en la enfermedad metastásica, tiene un esquema que es el esquema MAP, metrotexate, adriamicina y platinos, mientras que en el sarcoma de Ewing tiene este de acá, B, D, C y E, que es equivalente a vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida y fosfamida en etopósido. Van variando los ciclos. Primero puede darse estos acá, vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida, y después ciclofosfamida más etopósido. Eso también varía. 80% aparece en la segunda década de la vida, puede ser a partir de los 20 años. Cuadro clínico, similar a lo que hemos visto, dolor, que haya un aumento del volumen, síntomas sistémicos como va a ser fiebre, anemia, pérdida de peso, leucocitosis, que son síntomas que el paciente ya está con una enfermedad oncológica, y que haya fracturas patológicas. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Lo volvemos a repetir, óseos, piensen en radiografía. Resonancia, bueno, si se sospecha de un tumor primario y la tomografía es con intención de ver metástasis, pero de primera intención la radiografía. Tratamiento, si es algo localizado, cirugía o quimio más radio, o sea, neoadjuvancia para disminuir el tamaño del tumor y sea más accesible que pueda ingresar a cirugía. Y si es una metastásica, se puede hacer radioterapia luego de una quimioterapia, como, o sea, primero se da el esquema de quimioterapia y luego, dependiendo, se le puede agregar una radioterapia. Ya, a ver. Cáncer de pulmón es el primero en incidencia y mortalidad a nivel mundial, esto, acuérdense. ¿Por qué? Porque dice que es el primero en incidencia y en mortalidad, así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en Perú es en tercero, en hombres y cuarto en mujeres. A partir de los 65 años va a aumentar esta predisposición. Bueno, acá está lo del Loboca. Primero en incidencia y primero en mortalidad a nivel mundial. Factores de riesgo, que haya minería, tabaco, historia familiar, como dice, edad mayor de 65 años, que ya tenga antecedentes de enfermedades pulmonares previas, puede ser fibrosis pulmonar, EPOC, eh, antecedente de varias enfermedades pulmonares puede aumentar el riesgo de que el paciente pueda desarrollar un cáncer de pulmón. Y bueno, la contaminación. Las personas que a veces son de provincia y que han cocinado con leña, ese humo, esa contaminación medioambiental también favorece el riesgo del desarrollo de cáncer de pulmón. No es exacto que todas las personas que hayan tenido esas costumbres lo desarrollen, pero podría decirse que es un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo se hace el screening? Este de acá también es importante. Screening, te puede hacer una tomografía de tórax a baja dosis sin contraste, esto dependiendo, bueno, del riesgo. Porque si un paciente tiene alto riesgo, entonces sí sería recomendable, aunque dice que las tomografías no mucho porque ya y la radiación y que esa radiación cada año, entonces por eso mencionan el tema de que sea baja dosis. Y esto es recomendable si es que sobre todo hay alto riesgo. Por eso que dicen, si tenemos un paciente de bajo riesgo, es decir, que tenga menos de 50 años, un PAC-GIR menos de 20, que vendría a ser podría decirse la cantidad de cigarrillos que consume, sobre todo en, como dicen, un año. Entonces, si tiene un PAC-GIR menos de 20 y no se hace screening, porque para no estar exponiendo al paciente a mucha radiación. Pero si el paciente tiene alto riesgo, más de 55 a 77 años, que un PAC-GIR de 30, ¿cómo se calcula el PAC-GIR? Esto sí no han preguntado, pero para saber, número de años que ha fumado el paciente por el número de paquetes que ha fumado por día, y eso se saca. Si es más de 30, de más de 55 a 77 años y que ha dejado de fumar en menos de 15 años, por así decirlo, el paciente hace 7 años decidió dejar de fumar, pero luego de haber tenido un consumo excesivo durante toda su juventud, aún es poco tiempo el que ha dejado de fumar, entonces igual es de alto riesgo. Entonces, si tiene todo esto y es de alto riesgo, sí podría decirse que se considera hacer el screening con la tomografía de tórax a baja dosis sin contraste. O que otra alternativa que sea más de 50 años, que tenga un PAC-GIR de 20, pero que hayan factores de riesgo como los de acá. En ellos también sí es recomendable hacer el screening. ¿Qué tipos tenemos de cáncer de pulmón? Los que no son de células pequeñas y los de células pequeñas. Los de células pequeñas son de peor pronóstico
pero son sensibles a la quimioterapia. Responden bien a la quimioterapia, aunque son de mal pronóstico. Y de no células pequeñas tenemos al adenocarcinoma y al carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas va a estar sobre todo asociado a fumadores. Entonces, si por ahí mencionan algo, el antecedente de que el paciente fuma y agregado a todo lo que, incluyendo lo que ya hemos estado revisando acá, entonces podría orientar más que todo que sea de repente uno escamoso. El PACGIR que tenga más de 20, como dice, representa 8 veces el riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón. Por eso es que lo consideran importante el PACGIR en cuanto al determinar el screening y si es de alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, ¿cuál puede ser la clínica del cáncer de pulmón? También por eso es de alto, primero en mortalidad, porque hay síntomas que al inicio las personas no le dan importancia o que se pueden confundir con unas patologías menos graves. Por ejemplo, un paciente con tos, ¿quién no tiene tos? La mayoría, o bueno, es que algunas eh, mm, suelen resolverse de manera pronta. Tendría que estar resolviendo una tos en menos de 2 semanas. Como dice, si es más de 2 semanas, ya pasa a ser sintomático respiratorio y bueno, por ejemplo, hemoptisis, esto ya orienta también a otra cosa, todos con esputo que venga con sangre proveniente de las vías pulmonares. Si fuera una tos de 2 semanas, más de 2 semanas más hemoptisis, se puede pensar, hasta disnea, ¿no? Se puede pensar en una tuberculosis. Pero si le descartan que no es otro diagnóstico diferencial y agregado a eso, ya pongamos que el paciente dice, bueno, la pérdida de peso también puede estar en pero, bueno, otros síntomas sistémicos, fiebre, pérdida de peso, falta de apetito, em, también puede entrar, y sobre todo en personas mayores y con los factores de riesgo, que ha sido fumador o que tiene enfermedades pulmonares previas, un PAGIR elevado, todo eso ya aumentaría también a poner que podría ser un cáncer de pulmón. Disnea, sibilancias. Las sibilancias también podrían presentarse, por ejemplo, en pacientes asmáticos, y no quiere decir que tenga el paciente cáncer de pulmón. Por eso son síntomas, es clínica, pero que no es algo específico, porque estas cosas pueden presentarse también en otras enfermedades y que son menos graves y que son más comunes. Por eso es que no siempre se sospecha que sea un cáncer de pulmón. Ya, entonces al estadiaje vamos con el TNM. Como dijimos, la T de tumor primario, la N del se invade nódulos y la M de metástasis. ¿Qué cosa tenemos que recordar de acá? Que T4 es un tumor que tenga más de 7 centímetros y que ya va a comprometer diafragma y vasos. Eso lo hace también de mal pronóstico. Ya no se queda solamente acá en el parénquima, sino que ya compromete diafragma y va a comprometer a vasos. Eso lo predispone a que pueda generar metástasis o que pueda haber invadido ganglios regionales. ¿Y qué más es de mal pronóstico? Un N3, porque un N3 habría compromiso, metástasis en ambos lados del mediastino. Así que acuérdense, si pueden, si tienen un poco de tiempo, una revisada a algunas cosas del TNM y cosas como digo, diferencias, sino recordar fundamentalmente el D4 y el N3, qué es lo que implica. Un N1, bueno, es un tumor pequeño, menos de 3 centímetros, eh, que invade el pulmón o pleura visceral, sin broncoscopía, que haya una evidencia de invasión más allá del lóbulo proximal. Hasta ahí, pues un T1 se queda en lo que vendría a ser a nivel del pulmón, no se invade, no expande más allá. Acá ya lo que aumenta es el tamaño en un T2, más de 3 centímetros a menos de 5 centímetros. Involucra los bronquios principales, pero no compromete otras partes. Puede invadir la pleura visceral asociado con atelectasia, neumonitis obstructiva e invadir a la región iliar. Y esto se puede dividir, como dice, de más de 3 centímetros, menos de 4, más de 4, menos de 5, y a partir de un T3 ya aumenta. Ahí invade pleura parietal, em, la pared del pecho, incluyendo los tumores superiores mucosos. Va invadiendo, pero sobre todo, como les digo, para que no se compliquen con el TNM, es un poco complicado, y aparte que no creo que pregunten.
mucho por esto, pero sí acuérdense siempre cosas fundamentales. Recuerden lo que equivale, que es un T, que es un N, que es un M, y a partir sobre todo de valores aumentados o que sean cosas que resalten. Por ejemplo, algunas clasificaciones TNM, como en el cáncer de cervix, era importante saber a partir de cuál invadía los parámetros. Eso sí era importante recordar, porque cuando a partir de un punto equivale a una decisión quirúrgica, es importante. Si de a partir de ahí dice cómo varía el tratamiento. Hay otro tumor que decía que si invadía cápsula, ¿no? Así ven algo característico o que es relevante, eso sí, una revisada. Si es solamente tal vez en variación del tamaño, tal vez lo pueden un poquito ver. Si es que no tienen tiempo, si les da, entonces es mejor tal vez aprovechar también y conocer un poco más. El tratamiento. Entonces, recordamos sobre todo estadios elevados, ¿no? Estadios 3, estadio 4. ¿Por qué? Porque hasta acá mencionan hasta el 3, porque hasta el 3A, por ejemplo, se puede hacer cirugía. Estadio 3B y 3C ya no se va a cirugía, solo se hace quimioterapia o radioterapia. Entonces, ahí vemos. Vean, bueno, por ejemplo, acá no están considerando cuál es acá en este TNM no me dice cuál es el 3B o 3C, pero acá sí lo tenemos. 3A está acá, 3B y 3. No, T3, acá está. Lo que pasa es que a partir del 3 lo que va a hacer es que predominantemente va a comprometer ganglios. Y si compromete ganglios, ya es más frecuente que predisponga una metástasis, entonces podría decirse que ahí por esa opción le consideran más el tema de la quimio y radio y ya no solo el tema de la cirugía. Estadio 3B y estadio 3C. Acá, por ejemplo, en el estadio 3C es un tumor que ya está en T3, T4. Por ejemplo, dijimos que T4 era algo malo, que acá, porque ya comprometía diafragma y vasos. Entonces ahí no se opera. Y aparte, ¿qué ocurre con T3? Que acá en T3 de 3C compromete ganglios, N3. Y nos vamos a quedar a N3. ¿Qué es N3? Metástasis contralateral a ambos lados del mediastino. Entonces ya no va por eso. No va porque dijimos que en T4, pues recordar T4 y sobre todo N3. Y acá, T4 invade diafragma y a los lados del mediastino. Y N3 implica metástasis. Entonces, como acá compromete N3, tampoco va el 3C. Acá igualito, ¿qué ocurre con el 3B? Que 3B compromete también por ejemplo, tenemos un 3B, pero T1A, pero acá N3, o sea, metástasis, 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 aunque esto diga lo contrario, pero usted ya está comprometiendo varios ganglios. Compromiso ganglionar con metástasis en ambos lados del mediastino. Por eso es que T3B ya no va a cirugía, solamente a quimio radio. Pero ¿qué tenemos en T3A? Que acá no hay N3. Si nos fijamos en el estadio 3A, no hay N3, o sea, no hay metástasis a ambos lados del mediastino. Por eso es que todavía tenemos la opción de cirugía. Y en cambio acá en el 3BC y 3B y 3C, ahí sí hay N3. Es básicamente por ese motivo. Y por eso lo coloqué acá. Así que esto, una revisada. De repente no exactamente, pero si les dan una clase, algo relacionado a un concepto del T3 o este de acá, si es un estadio T3A, ya saben, cirugía, T3B y C, solo quimio y radio, porque esto ya compromete un N3 y un N3 implica una metástasis. Entonces ya, ¿para qué hacerle una cirugía a un paciente con metástasis? Pero sí se le puede hacer quimioterapia, radioterapia. Entonces, la mutación más frecuente es el KRAS en el cáncer de pulmón. Esto también se los diría que recuerden. Mutaciones. Así como dijimos, BRCA en cáncer de mama, cáncer de próstata, KRAS para cáncer de pulmón. Y el segundo, más frecuente, ya sería el GRF, inhibidores de la tirosinquinasa. Pero el primero es el KRAS. KRAS es el cáncer de pulmón. Bien. Y ahora viene el carcinoma de células pequeñas, o también denominado microcítico. Como dijimos, es de mal pronóstico, tiene crecimiento rápido y no se opera, es de mal
justamente que es de mal pronóstico, tiene localización central, aunque es de mal pronóstico, dijimos lo bueno es que respondía bien a la quimioterapia, así que se le da eso. Y se asocia a síndromes paraneoplásicos como la hipercalcemia. Tratamiento, enfermedad limitada, quimioterapia. Tenemos los platinos, más cetopósido y más radioterapia, porque este es un mal pronóstico igual. Ahora, a ver, vamos a pasar a algunas preguntitas. Dentro de los sarcomas de partes blandas se presentan con mayor frecuencia. ¿En qué parte dijimos? Ay, chicos, ¿están ahí? Ah, a nivel retroperitoneo. Sobre En todo en... extremidades Ajá, inferiores. Ah, muy bien. inferior. Sí, en extremidades inferiores vimos sobre todo el tema de las partes blandas. Y, y teníamos la imagen de la piernita, esta acá. El sarcoma de partes blandas se presentaba más en extremidades inferiores y esta era. Había un dolor, aumento de volumen con pérdida de la funcionalidad. Voy. Paciente de 55 años que acude con screening de cáncer de mama bueno, esto ya lo vimos, espero que se acuerden. Se le realiza una mamografía que informa un Virax 4. ¿Qué se le recomendaba? Biopsia de mama. Muy bien, qué bueno. Si dijimos que si teníamos un Virax 1, Virax 2 era benigno, entonces le hacíamos un seguimiento, un control. Y dependiendo, ya en un Virax 4 ya tenía sospecha de malignidad, entonces se iba para biopsia para confirmar, realmente es maligno, realmente tiene cáncer de mama. Y ya un 5 ya era biopsia también. Entonces, ¿qué estudios complementarios básicos son útiles para el estadiaje de un osteosarcoma? ¿Cuál considera? Recordamos que están diciendo estadiaje, ya no como un diagnóstico inicial. La B. Ujú, muy bien. Si queremos ver al inicio algunas lesiones que pueden indicar un osteosarcoma, una radiografía. Pero si ya nos dicen para un estadiaje, una radiografía es algo más, podría decirse focalizado, te enfoca una zona. Pero si tú quieres ver si está comprometiendo o otras zonas, si ha hecho metástasis, entonces una tomografía ve más otras áreas y también es mejor para en el caso de lo que vendría a ser un sarcoma óseo. Y dijimos que también podría considerarse la resonancia magnética en caso de tumores primarios. Entonces, sería una tomografía más resonancia magnética. Esto acá que les mencioné de los ciclos. ¿Cuántos ciclos de neoadyuvancia son adecuados para tratar un sarcoma de partes blandas? ¿Se acuerdan, chicos? 3 ciclos. No hay problema si no se acuerdan. Era un dato que les dije que podían preguntarles, pero creo que por acá acá está. Sarcoma de partes blandas, les dije, 3 ciclos. ¿Y qué fármacos que incluían esta? La ifosfamida y la doxorubicina o la driamicina. Entonces, respecto al cáncer de próstata, señale lo correcto. Ese no creo que no lo coloqué en la clase pasada, por eso cuando lo vi, entonces lo estoy colocando ahora. Tenemos las siguientes alternativas. A ver, la terapia de deprivación androgénica cumple un rol importante en el manejo de enfermedad metastásica. La biopsia de próstata es el primer paso en el algoritmo de la evaluación diagnóstica. El PSA, score de Gleason y tamaño tumoral evalúan el riesgo de los pacientes con enfermedad metastásica. Un valor de PSA mayor de 6 siempre es compatible con el diagnóstico de cáncer de próstata. Quimioterapia es el tratamiento inicial en todos los pacientes con enfermedad localmente avanzada. ¿Cuál creen, chicos? La C. Hasta cierto punto, en realidad es esta de aquí. Ay, no me...
esta de acá. Lo que sucede es que la terapia de deprivación andogénica es se utiliza ya, como dice, en etapas avanzadas. Si dijimos en el cáncer de próstata, lo primero, tal vez bueno, si es un bajo riesgo, un seguimiento, si va aumentando el riesgo, una prostatectomía, si es alto riesgo radical también incluyendo los ganglios, pero si ya está más avanzado que eso, ya hay una metástasis, entonces, como dijimos, ya no tendría mucho sentido hacer una cirugía. Entonces ahí buscamos otro método. Y acá ya sería simplemente esto. Terapia de deprivación androgénica es una buena opción en un manejo de una enfermedad que ya sea metastásica. ¿Por qué no es la B? La biopsia de próstata es el primer paso en el algoritmo de la evaluación diagnóstica. No, ¿verdad? Porque si en primer algoritmo estaría entre el tacto rectal y entre el PSA, que es de las primeras cosas que se piden. De frente no se va, se ve un paciente mayor de 65 años, eh, no sé, que tiene algunas incomodidades de frente, no se le va a mandar una biopsia, ¿no? Antes, en todo caso, ya se le haría lo primero, incluso pasar una ecografía para ver cómo está la próstata, si hay alguna alteración o si se presenta, antes de hacer una biopsia. El PSA, el score de Gleason y el tamaño tumoral evalúan el riesgo de los pacientes con enfermedad metastásica. Es que creo que acá es porque no es específico de una enfermedad metastásica. El PSA también te puede evaluar no necesariamente, incluso a pacientes, un PSA elevado dijimos que podía estar en pacientes que no tuvieran incluso un cáncer de próstata, o un PSA bajo, también puede evaluarte un paciente simplemente que tenga un riesgo alto, un riesgo intermedio, un bajo riesgo de cáncer de próstata. No es específico para evaluar el riesgo de un paciente con enfermedad metastásica. Y no de metastásica, porque si queremos evaluar metástasis, eh, el PSA me puede decir si hay un alto riesgo, pero no me puede, o que el paciente sí puede que tenga cáncer de próstata, pero no me puede decir tiene metástasis. Creo que en todo caso, si queremos ver si hay metástasis, ya iríamos para una tomografía o algo que nos pueda ver más allá si hay compromiso de metástasis. Un valor de PSA mayor a 6 siempre es compatible por el cáncer de próstata. No, como dijimos, hay varias cosas que pueden aumentar el valor del PSA. El prostatitis, infecciones urinarias, manipulación como procedimientos, citoscopías, colocaciones de sonda, e incluso las relaciones sexuales. Entonces son cosas que pueden alterar en el valor del PSA. ¿Qué tal que sale un PSA eh, mayor a 6 y no va a ser cáncer de próstata? Y dijimos que mayor a 10 incrementaba el riesgo de cáncer de próstata. O sea que si se le hacía un PSA a un paciente que no tiene, por ejemplo, los factores que acabamos de mencionar y tiene más de 10 sí, es una sospecha de cáncer de próstata, pero no es que sea 100% compatible con cáncer de próstata. La quimioterapia es el tratamiento inicial de elección en todos los pacientes, no, hombre. En todo caso, y no es que sea siempre y en todos, lo primero que se buscaría sería una cirugía. La quimioterapia podría ser como una quimioterapia neoadyuvante para disminuir el tamaño del tumor, pero no, cuando vean algo que dice o siempre o en todos, piénsenlo, porque a veces las cosas no suelen darse siempre o en todos los casos. Ya, esta de acá, no sé si ya han rotado por gastro, pero este es más o menos relacionado. Y a ver, vamos a ver. Normal, me dicen qué es lo que consideran. Paciente de 71 años, consulta por ictericia, bilirrubina en 6 a predominio directo, transaminasas normales con elevación de la gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina. En la ecografía de abdomen se aprecia dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, NOR tiene dolor, refiere pérdida de peso de unos 5 kilos en el último mes, se le realiza una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, apreciándose una estenosis abrupta del coledo colistal. ¿Cuál es su primera impresión o su sospecha diagnóstica? Cáncer de vesícula biliar. Mm, a ver, ya, sí, podemos considerar. ¿Qué otra?
Y si acá le pusieran sea 19.9, a ver, tiene un paciente con ictericia, bilirrubina directa, o sea, está obstructivo, las transaminasas normales. Hay un cáncer, eh, pérdida de peso. ¿Sabes qué podría ser también un diagnóstico acá diferencial? Que sea un cáncer de páncreas, porque un cáncer de páncreas, no específicamente en el caso de la cabeza de páncreas, puede causarte una ictericia, porque hay un compromiso también de la vía biliar, y eso también te genera un cuadro obstructivo. Entonces, si te dice que el paciente tiene, y eso es un poco más frecuente todavía, de cáncer de páncreas, lo más frecuente es la cabeza de páncreas, y eso nos puede cursar con ictericia. Nos dice ictericia, una bilirrubina a predominio directo, obstrucción, transaminasas normales con elevación de la gamma glutamil y de la fosfatasa alcalina. Hay un problema obstructivo, hay dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Ah, no tiene dolor. Hay un signo, este de acá, que no haya dolor en en una vesícula, podría decirse no dolorosa, si buscan el signo de Courvoisier-Terrier, que es un signo para cáncer de cabeza de páncreas, que una vesícula palpable no dolorosa que haya con la clínica de pérdida de peso y se presenta con ictericia, eso nos hace pensar más que todo en un cáncer de cabeza de páncreas. Creo que a ver, que termino esto y lo voy a mostrar la imagen, pero sí es más, orienta a un cáncer de cabeza de páncreas. Más que todo si les dicen que hay una vesícula palpable no dolorosa, pérdida de peso, ictericia, es más que todo ese. Orienta para ese diagnóstico diferencial. ¿Qué incluye el tratamiento primario en un cáncer de pulmón estadio 3? Ahí sí puede ser la C. Mm, podría decirse que sí y no, porque dijimos que acá lo que pasa es que no han especificado bien, porque dijimos que hasta había un 3A, que en un 3A, por ejemplo, sí se podía hacer cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero lo que decían era que un estadio 3 o que sea B o C, ahí sí ya no, por ejemplo, acá lo que me dice. Si es un estadio 3A, se hace cirugía. Si es un estadio 3B o 3C, solo quimio y radio. Al menos en esta pregunta, no lo pusieron específico, pero lo consideraron cirugía, radioterapia, quimioterapia, porque de cierta forma en un estadio 3, y si es un 3A, sí se puede hacer cirugía. Pero también está la opción de que en la C, por ejemplo, sí se puede hacer radioterapia y quimioterapia, pero acá le han considerado porque en un estadio 3A todavía la cirugía, porque en un 3A, como está en esta imagen, acá no hay metástasis. Y como no abarcaba un N3, entonces todavía era una opción viable la cirugía. ¿Cuál de los siguientes tipos de cáncer infantil afecta a los huesos y puede presentarse como una más hinchada, dolorosa en piernas y en tronco? Sarcoma de Ewing. Muy bien. Es, me está fallando un poco mi puntero. ¿Dónde está? Ya. Sarcoma de Ewing. Claro, si les dice cuál es el cáncer infantil más frecuente, pero solo hasta ahí sería la leucemia. Pero ya no les está diciendo eso, sino que dice afecta huesos. Y lo primero en realidad sería como dijimos, el más frecuente cáncer que afecta huesos sería un osteosarcoma. Pero no vemos osteosarcoma, entonces el segundo más frecuente que afecta a los niños y cáncer óseo es un sarcoma de Ewing y por lo que también es infantil. El osteosarcoma también podía presentarse más que todo en adultos jóvenes. Ya. ¿Cuál es el sistema principal de graduación histológica para los sarcomas de partes blandas?
Lo mencioné por ahí, chicos. No La se C. preocupen. Ajá, muy bien. El sistema de gradación histológica, este de acá, ese le servía para graduar. El sistema TNM es más que todo para decir, o sea, ya tiene confirmado que es un tumor, pero no es de graduación histológica. Ya les dice más o menos hasta dónde puede comprometer o hasta dónde puede expandirse. Este de acá. Y acá les decíamos que si había de grado 3 era de mal pronóstico. Acá era de acuerdo la diferenciación, bien diferenciado, mal diferenciado, 0 a 9 mitosis, esto era en base a las mitosis, grado 3 más de 19 mitosis, este de acá medía la necrosis. Grado 0 sin necrosis, 50% más del 50% de la necrosis. Se sumaba y ahí nos daba los grados. Mal pronóstico, tomó grado 3 más de 5 centímetros y ubicación profunda. Ya. ¿En qué tipo de tumor óseo maligno existe la traslocación 11-22 en más del 99, el 90% de los casos? En la A. Muy bien, en el sarcoma de Ewing, como lo vimos aquí. Por eso le dije, hay que buscar algo, este de acá, algo que lo diferencie del otro. En este caso, en el sarcoma de Ewing hay la alteración en este cromosoma. Ah, ya, este de acá están fresquitos porque lo han visto con Christopher en tema de cáncer de piel. Varón de 84 años, antecedente de infección de poliomavirus por lesiones nodulares color rojo violeta en brazo derecho. ¿Cuál sería su diagnóstico probable? ¿Cuál creen, chicos? No hay problemas, igual se olvidaron, ¿no? Eh, igual prefiero que me digan ahora, entonces lo revisamos y ya queda más claro para antes de su examen. Creo que es carcinoma vasocelular. Es carcinoma, pero es el carcinoma de Meckel. Ujú. Este carcinoma es el que tiene esa característica tal cual lo están describiendo ahí, que hay antecedente de infección por poliomavirus y el tipo de lesiones son lesiones nodulares color rojo-violeta. Bueno, el tema del brazo derecho no, pero bueno, se da más frecuente en brazos, sí, pero son lesiones nodulares color rojo-violeta y que el paciente puede tener antecedente de infección por poliomavirus. El tema del carcinoma vasocelular es el carcinoma más frecuente. En tema de cáncer de piel es el carcinoma más frecuente. Si les preguntan cuál es el más frecuente, el carcinoma vasocelular. Y si les preguntaran por el caso del melanoma, cuál es el más frecuente, sería el melanoma de extensión superficial. Pero si les dan esa característica, infección de poliomavirus, lesiones nodulares, color rojo, violeta, entonces carcinoma de Meckel. Mujer de 56 años, presenta desde hace 3 meses dolor en el hipocondrio derecho, se agrega ictericia progresiva. Se realiza ecografía de abdomen, muestra masa en vesícula con paredes engrosadas, además de lesiones hipodensas. ¿Cuál considerarían? Acá les digo que hay algo que ya es que varía en cuanto a lo que vimos. Acá nos dice que ya hay dolor en el hipocondrio derecho. La anterior decía que no había dolor. Entonces ya cambia un poquito, ¿no? ¿Cuál considerarían que es? Sería cáncer de vesícula y realizar biopsia. Ujú, muy bien. Acá sí tenemos que hay un dolor en el hipocondrio derecho, en cambio el otro no había. Si fue un cáncer de vesícula, probablemente esa zona estaría doliendo, pero no duele, porque en ese caso no es el problema ahí no era la vesícula, en el otro, el problema ahí era el páncreas, que también como compromete, al menos la cabeza de páncreas está podría decirse, cruza ahí con la vía biliar, entonces por eso termina generando ictericia, termina generando más bien una obstrucción de las vías biliares y a predominio directo, sí.
Entonces acá, bueno, hay dolor en el hipocondrio derecho, hay una ictericia progresiva y además hay ya la vesícula, ahí sí nos menciona, paredes engrosadas, lesiones hipodensa, entonces tenemos un cáncer de vesícula. Pero hasta ahí es más o menos nuestra impresión, porque nos ha dado una ecografía nomás, no hay algo que nos diga, podría decirse, sí, esto es. Entonces, ¿cómo lo confirmamos? Con la biopsia, ¿no? Con la biopsia siempre nos confirma, le sacan, le hacen el procedimiento, obtienen una muestra y ahí confirman, sí, es cáncer de vesícula. No le podríamos hacer una colecistectomía de frente, ¿no? Antes de saber si es realmente cáncer o no. Sí. Primero se confirma que es cáncer y ya, de ahí ya ven cuál es lo que es el procedimiento que le van a realizar. Respecto a los linfomas, bueno, esto ya lo van a ver, pero si no, igual me avisan, si no, para colocarles un poquito de linfo. Señale cuál no es un síntoma B. De linfoma sí les digo que se acuerden del tema de los síntomas B y el tema de estadificación de Anarbo. Eh, ya, ¿cuál no es un síntoma B aquí? ¿Cuál consideran? Mm, creo que es pérdida de peso o todos Palidez. son síntomas de... Ah, cierto, palidez. Sí. Palidez. Parece sí. Sí, muy bien. Los síntomas B son estos de acá. Diaforesis, sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre. Estos tres, los síntomas B. Y acá, por ejemplo, palidez no es un síntoma B, entonces por eso le descartamos. Ya, ver cómo vamos con el tiempo. Me parece que tenemos unos minutitos. Ya, a ver, si no aprovecho en mostrarles un poco. Ah, ya, y el signo, les voy a mandar también lo del tema del signo de Corbusier-Tel en tema del cáncer de cabeza de páncreas. Y, a ver, creo que también les mandé sobre los cáncer, mandé sobre lo que estábamos viendo de cáncer de piel. A ver, lo vamos a revisar rápidamente y también algunas pinceladas ya, como esta es nuestra última clase. Mm, ya. Y no sé si se ve. Sí se veía la diapositiva, de Sí. acá, Sí, sí se de ve la melanoma. pantalla. Ah, ya. Sí. Ya. Bueno, en cuanto a melanoma, les dije que el más frecuente era el de extensión superficial. Ese era uno. Les dije también que de melanoma quería que se acordaran esto de acá, el ABCD, si hay asimetría, si hay bordes irregulares, si hay más de dos o con más colores, si el diámetro es más de 6 milímetros y si hay evolución en el tiempo. Esos son estos de acá. Pueden venir. Mutación en el melanoma es el BRAF y en cuanto a cáncer de piel, mayormente asociado a radiación ultravioleta. Y acá está lo que les dije, regla de Lice y el patito feo, si hay o sea un lunar que sea diferente al de los demás, que dé la impresión que ha cambiado en el tiempo, todo eso. De extensión superficial era el más frecuente, predominio en extremidades inferiores, era una placa irregular, marrón oscuro, así, ¿no? Tenía un crecimiento radial y posterior vertical, o sea, en extensión y en profundidad. El melanoma nodular era de mal pronóstico y acá ya no era una placa, ¿no? Acá era un nódulo, como se ve acá, tiene bordes elevados. Acá no tiene fase radial, sino directamente vertical. Como es un nódulo, abarca más en profundidad en vez de extensión. Si bien no se ve una extensión larga, pero sí tiene más extensión en profundidad, pues es crecimiento vertical. Se ve como una pápula o un nódulo, 1 a 2 centímetros, peor pronóstico. Es el único que acá muestran como un nódulo, melanoma nodular. Léntigo maligno, áreas fotoexpuestas, dijimos. Cara, cuello, principalmente, asociado al daño solar crónico. Si era in situ, léntigo maligno. Si era invasor, léntigo maligno melanoma. El lentiginoso acral, acuérdense, manos y pies. Si por ahí en un caso clínico les mencionaba que les describen la lesión ya.
que está en las palmas o en las plantas, piensen en que puede ser un lentiginoso acral. Es más frecuente que se dé ahí. Puede estar asociado a relación con traumatismos previos y se observa en gente mayor. Estos de acá también les dije una pincelada, ya no lo... Bueno, ya. De alto riesgo si es más de 4 milímetros y también de alto riesgo en el nivel de Clark si abarca tejido celular subcutáneo. Técnicas no invasivas, pero lo que le confirma el gol estándar es la biopsia. Mutación, dijimos, el BRAF en melanoma. Ese es el estadiaje del TNM. Carcinoma vasocelular, ese les dije que es el más frecuente. Más frecuente. Las metástasis acá son raras, pero en el epidermoides sí es frecuente, más frecuente las metástasis. Pero en cuanto a cuál es el carcinoma de acá más frecuente, es el vasocelular o de células basales. Factores de riesgo, como dijimos, masculino, edad avanzada, radiación ultravioleta. ¿Qué quiero que recuerden de acá? Bueno, de carcinoma de células escamosas dijimos que está asociado a lesiones precancerosas como la queratosis actínica o la enfermedad de Bowen, y acá sí puede haber metástasis. El carcinoma de células de Meckel, este de acá, les dije que recordaban esta imagen, porque esto es más o menos como le pusieron en esa pregunta. Nódulo rojo o violeta en una zona fotoexpuesta. Bueno, que puede ser brazo también. Puede ser brazo, puede ser cara, puede ser nódulo rojo, violeta en una zona fotoexpuesta. En metástasis sí es frecuente y acá, bueno, no sé, creo que no se está viendo todo, pero acá abajito debe decir infección, antecedente de infección por poliomavirus. Se debe administrar radioterapia adyuvante en la región tumoral. Pero bueno, eso es básicamente lo que le quería mostrar. Si hay algo que recuerden el carcinoma de células de Meckel, metástasis frecuentes, nódulo rojo violeta en área fotoexpuesta a sol y antecedente de poliomavirus. De células basales o carcinoma vasocelular, que es el más frecuente. Y desde acá ya les mencioné. De cáncer colorectal les dije que recuerden. Ah, ya, que la mayoría son esporádicos. No, el factor hereditario está presente, pero en un bajo porcentaje, 10 a 15%. La mayoría, un 80% son esporádicos, 60-70% acá menciono, son esporádicos. ¿Y a qué mutaciones puede estar asociado APC, KRAS, TP53 o la vía inestabilidad de microsatélites? Factores de riesgo ahí los tienen, justamente acá, los hereditarios solamente son poco porcentaje, la mayoría no lo son. Pero si fueran los hereditarios, ¿cuáles son? El poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Peutz-Jeghers o el síndrome no polipósico, síndrome de Lynch. Peor pronóstico es el cáncer de colon derecho, pero acá hay anemia por déficit de hierro. Y acá es un cuadro obstructivo en el cáncer de colon izquierdo, pero tiene un mejor pronóstico. Diagnóstico, y tiene se hace una colonoscopía y por ahí se pueden sacar biopsias. Y que el número mínimo de ganglios resecados en una cirugía de cáncer son 2. Y acá la cirugía sí se puede hacer incluso si sea en etapas avanzadas, a diferencia de otros tipos de cáncer que dicen, no, ya está avanzado, cirugía acá ya no. Y en cáncer de recto sí ya no va, en este caso la radioterapia se hace inmunoterapia con nivolumab o pembrolizumab, pero más consideran a nivolumab. Ay, mira, acá le había puesto. Acá cuando dice terapia sistémica en melanoma metastásico. mm, Paciente, ya mira, esta preguntita justo le volví a poner. Acá se confundieron, por ejemplo, en la respuesta acá ya saben ustedes que es carcinoma de Meckel. Antecedente de infección de poliomavirus, lesiones nodulares, color rojo-violeta. Teología del cáncer colorectal, marque la afirmación correcta. Y a ver, chicos, esta aprovechan. ¿Cuál? Bueno, es hereditario en el 90-95%, no, ¿verdad? Es hereditario en un 5 a 10% y más bien es esporádico al revés. Existe factores no modificables como el alcohol. Bueno, el alcohol es un factor modificable, ¿no? La persona puede dejar de tomar. Es más mortal en mujeres que en varones, está asociado a síndromes polipósicos y no polipósicos en su mayoría.
creo que el que todos son incorrectos es que eh, acá podría considerarse entre que es un poco más mortal en varones y en realidad no está asociado en su mayoría, sí está asociado a síndromes polipósicos y no polipósicos en el caso de que hablen de un cáncer hereditario, pero tampoco que en su mayoría, por eso. Y a ver, les doy, aprovechando una pincelada de cáncer de del tema de linfomas. Y con eso ya me despido. Mm, bueno, neoplasias hematológicas, les dije que lo más frecuente en niños es la leucemia. El linfoma no digo que no pueda presentarse en niños, es un poco más frecuente que se dé en adultos, pero si le dice que es lo más frecuente en los niños, ¿qué tipo de neoplasia hematológica es más frecuente en niños? Sería la leucemia. Bueno, el linfoma tenemos que puede ser de Hodgkin o de no-Hodgkin, aunque ahorita les va a mencionar, ¿no? Ya, entonces algo breve. Linfoma no-Hodgkin tenemos de células B y de células T. De células B es el más frecuente, acuérdense de eso. Pero bueno, y que el pronóstico es menor, es mejor pronóstico el linfoma de Hodgkin. Esto de acá, que se da por una alteración en los linfocitos, hay proliferación y hay capacidad de diseminación a los ganglios linfáticos. Estos son los síntomas B. Ojo con esto. Fiebre, sudoración, a predominio nocturno, pérdida de peso. Y por eso es lo que les habían preguntado. Entonces tenemos cuáles son, que pueden ser agresivos o indolentes. Esto de acá también recuerdo. Uy. Se dice que es agresivo. ¿Y cuáles son agresivos? Los linfoma de células B grandes difusos. Acuérdense sobre todo de ese. Y en el agresivo, como dice, aparece, es menos tiempo. Tiene un predominio rápido. Así como, a ver, acá dice tiempo de enfermedad una semana, sudoración profusa, un mes de astenia y debilidad. Pero como tiene un inicio rápido, todo se ha dado muy rápido, es algo agresivo. Pero si les dice que acá no es de evolución lenta, tiene acá unos 4 meses, por acá todavía he tenido pérdida de peso en 3 meses, es más frecuente que sea algo indolente. Lo malo del indolente es que no hay cura. Lo bueno es que es de evolución lenta. Y acá el linfoma folicular, si les dan un caso clínico, por eso sí les podrían preguntar. Les dan más o menos un linfoma indolente, unas características de uno de tipo indolente y qué tipo es, sería un folicular. Si es un tiempo más corto, podría ser un agresivo y un linfoma de células B grande difuso. Justo como justo lo que les acabo de decir. Indolente, pero no es el único. También tenemos marginal, de linfocítico de células pequeñas, y el mal, pero el más frecuente de los indolentes es el folicular, y el de los agresivos, el de célula B grande difuso. ¿Qué pruebas diagnósticas? Acá tienen la analítica completa. LDH determina como un marcador de agresividad tumoral, tomografía si quieren ver un tema de metástasis, biopsia de adenopatías confirma el tipo histológico y en caso de linfomas o neoplasias hematológicas, ahí sí se pide estudio de médula ósea. Como dice acá, biopsia confirma e identifica el subtipo, la tomografía para estadiar y si es linfomas o leucemia o neoplasias hematológicas, sí piden estudio de médulas. Este de acá también es muy importante. Ann Arbor. Esta me parece que también lo han visto en Medicina 2, así que acá ya es como un recordar. Estadio 1, estadio 2, enfermedad localizada, estadio 3 y estadio 4, enfermedad avanzada. Estadio 1 es un ganglio a un solo nivel, ¿no? En este caso supradiafragmático. Acá hay dos o más ganglios, acá hay 3 ganglios, dos o más ganglios, pero al mismo lado del hemodiafragma. El estadio 3 es dos o más ganglios, pero a ambos lados del hemodiafragma. Y estadio 4 es cuando ya hace metástasis a otros órganos. Espero que esta quede acá. Acuérdense, 1,
un solo ganglio a un hemilado del diafragma. Estadio 2, dos o más ganglios al mismo lado del hemidiafragma. Estadio 3, dos o más ganglios, pero ya a ambos lados. Puede comprometer hacia arriba o hacia abajo. Y el 4 ya metástasis. El de células B grandes difuso es el más frecuente de los linfomas de alto grado. También el IPI es el índice pronóstico. Bueno, esto ya les va a explicar mejor eh, cuando vayan a ver, solamente para no pasarnos el tiempo. Tratamiento, acuérdense del linfoma no Hodgkin, el R-CHOP, eso también es importante. Y que como el linfoma no Hodgkin tiene marcador CD20, que es lo que ven acá, CD19, CD20, sobre todo CD20, porque CD20 va con rituximab. Si ven que es un linfoma de células B grandes difuso que expresa CD20, va con rituximab, que es el acá, la R de rituximab, y R-CHOP, es el esquema preferido en linfoma no Hodgkin. Porque vamos a, eso acuérdense bien, porque el linfoma de Hodgkin tiene otro tratamiento. Entonces tenemos el rituximab asociado a poliquimioterapia. ¿Con qué? Con ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. ¿Qué es lo de acá? Linfoma no Hodgkin, también dijimos el folicular, que era el indolente. Tratamiento también se le da el anti-CD20 con rituximab. Si es un estadio localizado, mejora la supervivencia. Ya, eso les van a explicar. ¿Qué más cosas? Yo creo que recuerdo. Linfoma de Hodgkin. Acá ya no, en linfoma de Hodgkin tenían el CD20 con su R-CHOP. Linfoma de Hodgkin, piensen, ya olvídense del CD20, ahora piensen en CD15 y en CD30. CD15 y CD30. Y tenemos dos tipos, de las células de Reder-Stenberg y el de células de Popcorn. El clásico, el más frecuente, es este de acá, células de Reder-Stenberg. Por eso que cuando le mencionaban ese tipo de células, siempre pensaban en linfoma de Hodgkin. Entonces ahí el CD15 y el CD30 es positivo. Y si les dan más o menos todo algo que les hace pensar en linfoma de Hodgkin, pero les dicen que es de células en popcorn y que CD15 y CD30 están negativo, entonces no es que no sea de Hodgkin, sino que es un linfoma de Hodgkin, pero de tipo no clásico y tiene este tipo de célula. Entonces, justo lo que vemos acá. Si es un tipo clásico, el más frecuente es de esclerosis nodular, celularidad mixta, luego tienen predominio linfocitario y depresión linfocitaria, más frecuente. Y ya saben, las células de Reder-Stenberg, CD15, CD30 positivo. Y el fenotipo no clásico, un pequeño porcentaje. Predominio linfocítico nodular, CD15, CD30 negativo y las células del Polcón. Y acá el estadio de Ann Arbor, ya los mencioné, se le dice, por ejemplo, ya el paciente acá viene, síntoma, tiene fiebre, tiene pérdida de peso y ya tiene sudoración y tiene lesiones lesiones en nódulos en la región cervical y en la región axilar. Entonces, ¿qué sería? Dijimos que hay síntomas, entonces es B y es a ambos lados del hemidiafragma, la parte superior. Entonces sería un estadio 2B, ¿no? Porque hay síntomas. Pero si el paciente viene y les dice, ya, igualito, tiene lesiones, ganglios en el cuello, ganglios en la axila, pero no hay síntomas, no tiene fiebre, no hay, no hay fiebre, no hay pérdida de peso, no hay sudoración, entonces es un estadio 2A. La A de ausencia de síntomas B y la B de presencia de síntomas B. Eso también tenganlo claro. Y a ver, vamos a hacer un ejercicio práctico. Paciente masculino de 48 años. Uy, justo el ejemplo, creo que les voy a poner otro ejemplo. A ver, de acá, ¿qué dice? Mujer de 58 años consulta por fiebre, sudoraciones nocturnas durante las últimas semanas. En la historia clínica se observan ganglios linfáticos agrandados a ambos lados del hemidiafragma, región cervical y abdomen. Bueno, esto ya es como que con una termita porque dice que hay compromiso clínico. Bueno, olvídense de esto de acá, pero quiero que me aprendan a reconocer. Si hasta acá nomás, ¿qué estadio consideran que es? ¿Un 3? Un 3.
¿Un 3 qué? ¿Un 3A, un 3B? 3A porque hay síntomas B. Recordemos que la A era de ausencia. Ah, no, perdón. B, 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 B. Ajá, 3B. y la A, bueno, decía la A de ausencia de síntomas B. No hay problema contar que a mejor que ahora quede claro. A de ausencia de síntomas y la B si había presencia de síntomas. Presencia de síntomas. Entonces sería acá un estadio 3B. Pero ya si les indican que hay metástasis, entonces ahí ya van que es para un 4. Y el tratamiento, este de acá, el linfoma de Hodgkin tiene este tratamiento, ABVD, que si es estadio 1, 2, 4 ciclos, y si es un estadio 3 y 4, 6 ciclos. Este ABVD, no creo que les pregunte exactamente por cuáles son, pero acá están por si acaso. Adriamicina, bleomicina, vinblastina y doxorubicina o dacarbazina. Esto es para el linfoma de Hodgkin. Y para el no Hodgkin, ay, no Hodgkin, el R-CHOP. Eso es lo que quería que acuerden. En tumores de pediatría, acuérdense, es más frecuente la leucemia. Los niños predomina más frecuente la leucemia. Mm, Bueno, de acá también creo que sacaron una pregunta, porque les daban algunos factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Y les decían cuál no es o cuál es uno de esos factores. Recuerden que factores ambientales, si hay radiación, incrementa su riesgo de cáncer en los niños. Entonces, está relacionado a la radiación ionizante, algunos fármacos, alquilantes, benceno y algunos virus. Creo que acá les coloqué otra imagen. Mm, Y bueno, de factores genéticos, los más frecuentes, asociados síndrome de Down, síndrome de Fanconi, algunos otros de acá, síndrome de Li-Fraumeni. No es necesario que se acuerden todos, solo acuérdense que tiene algunos factores genéticos y esos son algunos de los factores ambientales que pueden estar asociados en los tumores de pediatría. El sistema nervioso central es más frecuente el glioma. En las leucemias lo que va a haber es un predominio de los blastos, de las células inmaduras, y lo que se busca con la quimioterapia es obtener menos del 5% de blastos en la médula. Esto de acá, este de aquí recuerden, este cuadrito. ¿A qué cosa puede estar asociado? Y recuerden que los cánceres, la mayoría no se conoce una etiología, son idiopáticos, pero si los que están asociados, trisomía 21, síndrome de Down, enfermedad de Fanconi, deficiencias inmunitarias, leucemia mieloide crónica, radiaciones ionizantes, bencenos, hidrocarburos, radioterapia, quimioterapia, es radiación que a la larga predispone a más cáncer, aunque parezca contradictorio, sí ayuda, pero también lo vuelve de nuevo predispuesto, y asociado virus Epstein-Barr y el virus HTLV1. Esos dos también pueden estar asociados a leucemia. Ya me acordé porque creo que en una pregunta hace tiempo decían cuál no es y pusieron una que decía virus de la hepatitis B. ¿Y cuál no es? Entonces mencionaban varios de estos que les estoy poniendo en el cuadrito y abajo decía ese. Entonces, la hepatitis B no aumenta el riesgo de leucemia, eso está relacionado a un riesgo de un carcinoma hepatocelular, pero no en el caso de las leucemias. En el caso de las leucemias sería si es por el virus Epstein-Barr o el virus HTLV1. Y estos son otros de los que pueden aumentar los riesgos de leucemia. Bueno, esto ya les van a explicar más con calma. Del linfoma de Burkitt, acuérdense de esa translocación 814. Y bueno, estos son algunos de los síntomas que ya ustedes conocen. Tumor de Wilms, nefroblastoma. Siempre acuérdense cosas específicas. Con eso no les digo que ya no leen más, sino que si hay algo que les ayude a determinar o para ser más exactos es. Entonces, si les menciona un paciente con riñón en herradura, aumenta el doble riesgo del tumor de Wilms o de nefroblastoma. Y si les dicen que el paciente tiene masa abdominal y hematuria, sobre todo, también va más para nefroblastoma. Y acá está otro de los puede haber hipertensión, puede haber dolor abdominal, aumento abdominal,
anemia, puede estar asociado a hipertrofia niriria. Sobre todo esto de acá y esto de acá. Neuroblastoma no preguntan mucho. Y entonces, ¿cuál de los esquemas de primera línea del linfoma de células B grande difuso en estadio 3? Acá, chicos, solamente, igual lo van a volver a ver más tarde. ¿Se acuerdan más o menos? Si no, no se preocupen. La D, ¿O cuál rituximab y CHOP. Ajá. Dijimos que el R-CHOP para el caso, nos mencionan, acá no nos están diciendo que es un linfoma no Hodgkin, pero nos dicen que es un linfoma de células B grandes difuso. Y ese es un tipo de linfoma no Hodgkin, por eso es el R-CHOP. Y si les dijeran, no sé, células de Herrera-Stenberg, CD30, CD15 positivo, entonces, y algo que los orienta que es un linfoma de Hodgkin, ¿qué tratamiento le darían? Entonces, no, el A, B o V. D. Ya, se nos va a pasar el tiempo. Este es el último ejercicio, ya, porque ya creo que ya nos pasó. Y para que no estén cansaditos para más tarde tienen otra clase. Pero a ver, este es el último. Paciente varón de 70 años refiere enfermedad de 3 años, caracterizado por crecimiento de tumoración a nivel ganglionar de 3 centímetros de manera lenta y progresiva. Actualmente refiere molestias al ingerir alimentos, que tiene el último mes sudoración nocturna y astenia, acude al centro, se le palpa una masa de 4 a 3 centímetros, indolor a pétrea en el hemicuello, otra adenopatía axilar, y ya. ¿Qué nos dice acá? Células atípicas CD20 positivas, tipo B, con índice de proliferación bajo. Más o menos, ¿qué piensan que podría ser? Más o menos, ¿qué piensan que podría ser hasta ahí? Un linfoma Sí, un linfoma. Ya, ¿y a qué tipo de linfoma más o menos se ocurre? indolente Mm, Folicular. folicular. Ujú. Perfecto. Justo por eso le remarqué también los 3 años, porque es un linfoma que ya tiene más o menos tiempo. Y dijimos que los que tienen tiempo es un tipo indolente. Y el tipo indolente más frecuente era el linfoma folicular. Si les dijeran que ya no les ponen tal vez un tiempo de enfermedad de 3 años, les ponen algo más corto, y todavía dice acá, ¿no? De manera lenta y progresiva. Por eso también. Si les ponen algo de un tiempo más corto, ya les hace pensar tal vez en un agresivo, y del más frecuente del agresivo ya vimos que era el linfoma de célula B grande difuso. Y acá del linfoma folicular era que tiene un KI bajo también. No es representativo, pero les orienta también como que a confirmar que acá lo principal era el tiempo, 3 años, lento y progresivo, y que es de células B positivas, eso ya les dice que era un linfoma no Hodgkin. Para ver si era indolente o agresivo, veíamos el tiempo. Y ya para que confirmar que este es un linfoma folicular, un KI bajo. Y entonces eso es un linfoma, algo característico del linfoma folicular. Ay, qué bueno, chicos, que se haya entendido. Espero que todo salga bien, que les vaya muy bien en su examen. Ahorita les voy a mandar el post todavía no se ve. Ok. Ya. Link del post. Son preguntas que ya hemos estado también practicando y creo que es más de lo que hemos practicado que lo que les he puesto en el post-test, pero espero que se haya comprendido. Este fin de semana, este viernes creo es su examen, ¿verdad, chicos? Sí, Ah, ya. Qué bueno, entonces hemos terminado con tiempo sobrado para que... Uy, este viernes ya no falta Sí, nada. Entonces, mañana es. Ujú. mañana ya. Justo a tiempo, entonces terminamos. Qué bueno, espero que les haya servido entonces los temas. Igual les puedo pasar las diapositivas que he empleado. Y ya pues, chicos.
Cuídense mucho, que les vaya bien. Ahí lo llenan su post-test. Gracias. 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 Chicos, ustedes.